Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos. Le damos muchas gracias al Señor una vez más por darnos la oportunidad de venir a este lugar con mi hermano Edwin para seguir con este plan, con este proyecto, con este propósito de compartir la palabra del Señor. Esa palabra pues que nos trae esperanza, que nos trae consuelo. Y en la última ocasión estuvimos leyendo acerca de Jesús y Zaqueo, y esta porción que tiene unos 10 versículos nos presenta un cuadro hermoso, precioso, acerca de la salvación, acerca del amor de Cristo, acerca de su compasión y de su misericordia. Y nos habíamos quedado en el versículo 6, donde dice que Zaqueo descendió aprisa y recibió gozoso al Señor. Eso es lo que dice el verso 6, lo leemos en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de nuestro Dios el Padre. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. En el verso 7 vemos ya la adversidad, la oposición. Dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Nos detenemos ahí, vamos a comenzar a reflexionar y a meditar en la palabra del Señor. Comentábamos en la sesión pasada de que Zaqueo se vio con muchos obstáculos, con muchas dificultades, muchos problemas, que eso es común, es natural en la vida cuando nosotros nos esforzamos para emprender y hacer cualquier cosa que sea buena, que sea beneficiosa y provechosa para nuestra vida diaria. Hablemos así, cuanto más cuando se trata de acercarnos a Dios y trabajar por lo que es la vida eterna. El Señor en una ocasión le dijo a la multitud que lo seguía, porque Él les había dado de comer, Él había hecho milagros delante de ellos, y el Señor les exhorta y les dice que trabajaran por la comida que trabajaran por la comida que no perece, sino que, dice, a vida eterna permanece. Entonces, cuando nos enfocamos y buscamos las cosas eternas, hay resistencia, hay oposición. Miramos los obstáculos. Era pequeño de estatura, había una multitud que no lo dejaba ver. Pero ahora nosotros vemos ya abiertamente esa multitud, no toda, pero parte de ellos, al ver la acción de Zaqueo, que obedeció a lo que el Señor le mandó, que descendiera del árbol. Dice en el verso 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A los ojos de la gente, de las personas, a los ojos del mundo, de la sociedad, quizás nosotros, quizás usted, mi amigo, al emprender este viaje, este camino y recibir la salvación que le promete o que nos promete el Señor, a ojos de las personas seguiremos siendo los mismos, porque en ocasiones en la misma Biblia encontramos, como en el caso del apóstol Pablo, decían después de que él se había convertido: no es este, decían ellos, el que asolaba la fe, la que ahora predica. Pues inconscientemente estaban hablando ya de un pasado, lo hacía, pero ahora predicaba a Jesucristo, predicaba la fe que él combatía.
Y también del ciego Bartimeo decían, ¿no es este el que se sentaba a la orilla del camino? Claro, era, pero ahora era una persona cambiada que había recibido un milagro, un favor de Dios. Hasta aquí lo que hemos explicado, que los publicanos eran tenidos por pecadores, por la gente más despreciable, por gente traidora, porque siendo hebreos, siendo judíos, ellos se daban y se prestaban al servicio del imperio de Roma y extorsionaban a sus mismos compatriotas, no solo a ellos, sino a todos que estaban bajo la jurisdicción de ese imperio. Entonces, cuando vieron la acción de él, dice que comenzaron a murmurar, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero estas escenas las miramos en la Biblia varias veces. En una ocasión ya hemos leído, ya hemos meditado y mencionado esto en otros segmentos, que Jesús fue invitado a casa de un fariseo a comer, a una cena, a un banquete, a una fiesta, y que llegó una mujer ahí de la ciudad y bueno, así ese era el calificativo que le daban. Dijeron que era una mujer pecadora, así la tenían, porque así es el mundo, así es la insensibilidad del ser humano que vamos a estarlo mirando versus la compasión y la condescendencia divina de nuestro Dios. Entonces, ahí también dijeron, si este fuera profeta, dijeron de Jesús, supiera qué clase de mujer es esta. Y así la gente reacciona, así piensa, así cree. Pero para el Señor, desde cuando Él mira nuestros pensamientos y nuestras intenciones, inclinándose a creer en Él, a aceptarle a Él, Él ya nos ve como sus hijos, ya nos ve limpios, ya nos ve perdonados, porque ese es el amor de Dios. Entonces este hombre era pecador, ya vimos las razones por qué, y los publicanos eran aborrecidos por los judíos. Pero Jesús, hablando de su misión, de su trabajo que había venido a hacer, porque Él dijo que Él no había venido a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Aquellos que le juzgaban y le criticaban, Él les dio una respuesta y les dijo que las rameras y los publicanos iban delante de ellos hacia el reino. Las razones eran porque había venido Juan y les había predicado, y como Juan no lo miraban en la multitud ni lo miraban en banquetes, ellos decían que tenía demonio. Pero cuando vieron que Jesús comía con la gente, con los despreciables o despreciados por ellos y para ellos, ahora decían que Jesús era un hombre comilón y borracho. Así de que yo quiero decirle algo, mi querido amigo, mi querido hermano, con la gente nunca vamos a quedar bien. Debemos de resignarnos a seguir a aquel que es verdadero, aquel que no desprecia, aquel que nos ama con amor eterno y tiene compasión de nosotros. Con ese hay que quedarnos, a ese hay que seguir, porque con él vamos seguros. Entonces dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero aquí vemos, cuando hay cambios, cuando hay convicción, cuando hay arrepentimiento, cuando hay agradecimiento, pero cuando hay reconocimiento de la vida que se está llevando, que es desagradable a Dios, se ven los frutos, se ven las señales, se ven los resultados. Porque arrepentirse, o la palabra arrepentimiento, significa pues dolerse de lo que nosotros hemos hecho, avergonzarnos de lo que nosotros hemos hecho mal delante de Dios. Eso es una señal de que la persona está compungida, arrepentida, avergonzada,
y está buscando reparar su error, está pidiendo perdón, porque aquí vemos la reacción de Zaqueo. Dice en el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa es la obra del Señor. Esa es la obra del Señor en el corazón de los seres humanos. Por eso cuando Dios llega a la vida del ser humano, todo cambia. Cuando Dios llega a la familia, todo cambia. Cuando el Señor obra en la sociedad, en la vecindad, todo cambia. Hay una gran diferencia, hay resultados, hay fruto, hay alegría, hay bendición, hay contentamiento, hay paz. Fíjese lo que este hombre dice. Tenía un corazón duro porque antes quizás no pensaba en los pobres. Había acumulado mucho dinero, mucha riqueza, pero ahora él, arrepentido, compungido y dolido de lo que había hecho, él dice estas palabras. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué significa todo esto? Es una verdadera señal de arrepentimiento, porque cuando el hombre se arrepiente, busca reparar los daños que ha hecho. Si es en la familia, si ese esposo que no conocía al Señor, maltrataba, abusaba y golpeaba a su esposa, le va a pedir perdón, va a cambiar su vida, la va a tratar bien. Si maltrataba a sus hijitos y los castigaba injustamente o inadecuadamente, como hay un cambio en su vida, ya no va a seguir actuando porque ha llegado el Señor. Por eso es que el Señor le dijo a Zaqueo, desciende pronto porque es necesario que hoy pose en tu casa. Así es de que mi hermano, mi amigo, es una necesidad que el Señor llegue a la vida de los seres humanos y es urgente porque Él mismo le daba prisa para que Él pues se dispusiera y que lo recibiera no solo en su casa, sino en su corazón y en su vida. Y aquí vemos el gran cambio, el fruto, el resultado de la decisión de Zaqueo y la obra que el Señor había comenzado a hacer en él. La gente murmuraba, la gente creyeron que era uno más que se emocionaba, pero que no iba a haber cambios. Pero qué sorpresa se llevaron, porque cuando el Señor obra, sí hay cambios, sí hay transformación, porque el Señor promete cambiar el corazón de piedra por uno de carne y promete esparcir sobre ese corazón agua limpia y hacer una limpieza total de todos nuestros pecados. No como la limpieza que ofrecen los brujos, los santeros, los hechiceros, los adivinos. Eso no limpia, eso ensucia más la vida de los seres humanos, porque con esos ritos y ceremonias diabólicas, y la gente hay veces acude ya cansada, desesperada, porque no le va bien en la vida, buscan, pero la manera de resolver y de limpiarnos y de librarnos de la esclavitud del pecado y del mal, solamente lo podemos alcanzar en Cristo Jesús. Por eso Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si el Hijo, les dijo Él, os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es de que solo la obra que Jesús hace de redención y de liberación en la vida de un ser humano es verdadera. Todo lo demás es pasajero, es temporal, es efímero. Hay veces la gente se hace propósitos de algunos días, pues sí, como si en verdad hubiera cambiado. Yo he conocido personas que cuántas veces dijeron que querían dejar de tomar
porque les dolía la vida que estaban llevando y la vida que le estaban dando a su familia, pero solamente podían aguantarse 1 mes, 2 meses y volvían otra vez a recaer, peor todavía. Pero cuando el Señor hace una obra, si hay convicción, hay transformación, hay cambios, porque aquí lo estamos viendo. Este hombre que había amasado una buena fortuna de dinero, de extorsionar, de robar y de extraer más de lo que le era lícito, ahora él se siente arrepentido, dispuesto a compartir con los más necesitados y reparar los errores. Si a alguien él lo había defraudado, estaba dispuesto a pagarle 4 tantos. Así de que esa es la obra gloriosa que el Señor hace en la vida de los seres humanos. Entonces nosotros estamos viendo que la gente no tiene misericordia, no tiene compasión, pero Dios sí tiene misericordia, porque yo quiero leer lo que dice el Salmo 136 en el verso 23. Vamos a mirar lo que dice ese pasaje glorioso de las Santas Escrituras acerca de la condescendencia divina, acerca de la misericordia y del amor de Dios. Fíjese que este Salmo 136, verso 23 dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Fíjese, versus la insensibilidad del hombre. Hemos citado en ocasiones cuando encontraron el sacerdote y el levita a un hombre herido en el camino. Dice, y eso lo podemos ver, aunque ya lo hemos leído, no está de más tomar nota de ello, porque dice en Lucas 10:32 y en el verso anterior, que es el 31, que el sacerdote pasó, se fue de largo, el levita también pasó de largo, no les importó, para que veamos la condescendencia divina, la misericordia, el amor y la compasión de nuestro Dios. ¿Ve? Versus la indiferencia, la dureza del corazón, ¿ve? La insensibilidad del ser humano. Esta gente, en vez de darle gloria a Dios por lo que estaban viendo, conociendo que Zaqueo era un hombre fraudulento, que lo llamaban pecador porque así los tenían a los publicanos, ahora mirar un acto de arrepentimiento y de cambios en su vida era para darle gloria a Dios, pero lo que la multitud primero le impedían ver al Señor, y ahora que Él se las arregló, que superó los obstáculos, que superó todo aquello que lo detenía, ahora se oponían, porque así es el enemigo. El enemigo va a buscar, hermano y amigo, detenerlos para que nosotros no alcancemos la fuente de bendición. Pero yo quiero decirle, el Señor ha puesto sus ojos sobre su vida, sobre su familia, sobre de usted, y Él lo va a alcanzar, Él lo va a ayudar. No se desaliente, no muera en su pecado, no muera en su ruina. No se deje vencer, no se deje convencer del enemigo con sus mentiras, con sus oposiciones, con los problemas que él trae. Nunca vaya a decir lo que dijo una vez una persona, y esta persona ya conocía del Señor, se había alejado y dijo estas palabras, que iba a regresar cuando resolviera sus problemas. Yo quiero decirle, mi hermano y mi amigo, jamás podremos volver, porque nunca resolveremos nuestros problemas. Mejor, aunque tengamos problemas, mantengámoslos en la voluntad del Señor, porque ahí estamos seguros. Cuando nos salimos, quedamos a merced del enemigo, quedamos al descubierto para los dardos del maligno, y el maligno está tirando a matar, no está jugando, porque lo que él quiere acabar
con la única o las muchas oportunidades que nosotros tengamos de ser salvos y de acercarnos a Dios. Por eso es que nosotros debemos de mirar a nuestro Dios, porque Él es el único que puede ayudarnos. Entonces nosotros miramos como aquí en el Evangelio según San Mateo, miramos lo que dice el capítulo 20, 34, porque estamos mirando la compasión de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios versus la dureza de los seres humanos, la indiferencia, la insensibilidad al dolor ajeno. Entonces aquí encontramos la historia de dos ciegos desde el verso 29 del capítulo 20 de San Mateo, pero para avanzarle voy a leerle los versos 33 y 34, porque dice que ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos, porque Él les preguntó. En el verso 32 dice que Jesús se detuvo y los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Pero encontramos otra vez la insensibilidad de la gente. En el verso 31, la gente que dice que hacía, no los animó, no les dijo: sí, vengan, Él les puede ayudar, sino que los reprendió para que callasen. Pero ellos gritaban. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Seguir insistiendo, seguir tocando la puerta, seguir clamando a Dios hasta que tenga misericordia. Dice uno de los salmistas que como los ojos de la sierva a las manos de su señora, en otras palabras de su patrona, dice el salmista estas palabras: así dice, nuestros ojos están puestos en nuestro Dios hasta que venga y tenga misericordia. No quitemos nuestra mirada del Señor. Dice las Santas Escrituras en Hebreos 12:1 en adelante: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Así de que ese es el único que nos puede ayudar, porque Él no cambia, Él no se muda, su vida es eterna, o sea, Él es eterno, no es como los seres humanos que ahora somos y mañana ya no somos, pero Él sí permanece para siempre y es seguro cuando nos acercamos a Él. Entonces dice que el Señor en el verso 34 dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ahora, mi hermano y mi amigo querido, quizás no sea física la ceguera de nosotros, pero sí es espiritual. Y cuando esa venda, cuando esas escamas, como las que le cayeron a Pablo cuando oró el discípulo Ananías allá en Damasco, Pablo recobró la vista. Pero espiritualmente también nosotros tenemos cataratas, tenemos escamas y no nos dejan ver las cosas buenas. Pero cuando el Señor abre nuestros ojos espirituales, los ojos de la fe, los ojos del entendimiento, entonces nosotros sí podemos seguir a nuestro Señor. Mientras tanto, seguiremos atados y esclavizados al pecado, a los problemas, a las dificultades, aferrados a los sentimientos, a las heridas que nos hicieron en la vida. Pero el Señor quiere librarlo de todo eso. Quiero seguirle leyendo aquí en Lucas 19, donde estamos leyendo. Dice en el verso 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora, trasladándolo para nosotros y para el llamado de nosotros, porque hemos estado viendo que hay que darse prisa, que la cosa es hoy y no mañana. Entonces hoy yo no quiero decirle a nadie que ya mañana no tendrá oportunidad, pero el día de mañana es incierto para nosotros.
Y hoy es que el Señor está tocando la puerta. Hoy ha llegado tanto a su casa, la estructura donde mora, donde vive con su familia o quizás viva solo, pero también ha llegado a tocar esa casa que es el corazón donde viene a morar el Señor cuando nosotros lo recibimos como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Ahora el Señor dice las siguientes palabras, fíjese: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pensemos en eso. Estamos perdidos. No es que nos íbamos a perder. El hombre sin Dios de una vez ya está perdido. Pero la gran noticia que el Señor mismo da aquí es que precisamente a eso vino Él, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero antes de llegar a Cristo, el estado lamentable y triste de cada ser humano es que está perdido. Eso lo dice la Biblia. Y vamos a comprobarlo aquí en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, para comparar Lucas 19:10, donde Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora yo quiero comenzar desde el verso 16, el versículo central, el versículo que expresa el amor de Dios que está fuera del alcance de todo entendimiento, porque no se alcanza a comprender, pero sí se siente el amor de Dios, porque Dios es real, Él es el Dios viviente, y cuando viene a la vida del ser humano, nosotros atestiguamos de que es real, que es verdadero, porque lo sentimos. Ahí lo acabamos de ver en el caso de Zaqueo. De a de veras había llegado Jesús no solo a la casa de Zaqueo donde vivía, sino también al corazón que se convertiría en casa espiritual de nuestro Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces aquí en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el amor de Dios. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjese lo que dice: el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué cree usted que dice la Biblia? Habla del mismo estado que mencionó en Lucas 19:10. Dice: pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ese es el estado del ser humano, un estado de muerte espiritual, porque dice que la paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos 6:23. Ese es el triste y lamentable estado del mundo y de todo ser humano que no ha redimido sus pecados en la sangre de Cristo Jesús. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios está condenado. Pero oiga, la Biblia dice, la gran noticia, que a eso vino el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido o lo que estaba perdido. Entonces sigue diciendo la palabra que estamos leyendo en San Juan 3:18. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de que, ¿cuál es la condenación acá? Ya añadido a todos los pecados que ha cometido el ser humano, comete este aún más grave.
Así de que podemos acá entender de que el ser humano no se va a perder porque sea tan pecador o porque sea menos pecador, sino que aquí dice que se va a condenar por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué es creer en este sentido espiritual de fe y de salvación? Es recibirle, es invitarle. No es decir sí creo y quedarse así y seguir en la misma vida. Tienen que haber cambios. Y todo el que acepta al Señor, se ven reflejados en Él esos cambios, como lo que vimos en Zaqueo, ahora compungido, arrepentido, reconociendo todo el mal que había hecho, no solo a sus compatriotas, sino a los extranjeros. Ahora él recapacita, está reparando su error, está compartiendo las bendiciones y el amor que Dios había comenzado a derramar ya en su vida. Entonces, ¿en qué consiste la condenación? Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, pensemos en esto. Dios nos trae la promesa y la gran propuesta de amor, ofreciéndonos su salvación. Y aunque su Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y no vino a condenar al mundo, sino a ser salvo por él, también el Señor, cuando es menospreciado y despreciado, la Biblia dice que al que lo desprecia a él, dice que él lo tiene como nada. ¿Y qué es nada? Nada. Por eso es que debemos de recibir el amor de Dios. Por eso es que no debemos de despreciarlo. Pongámonos a pensar en un momento, si Zaqueo, aferrado a su riqueza, a su posición que tenía, él muy elevada, si él hubiera dicho, bueno, un profeta más de los tantos que en Israel han cruzado, pero no, en Jesús él miró algo diferente, le llamó la atención y él quería saber quién era, pero tenía oposición, tenía resistencia, pero la venció. Así es de que ándele, mi amigo, aunque el enemigo se oponga, aunque él no quiera dejarlo pasar, si le cierra un camino, venga por otro lado, pero acérquese al Señor. Una mujer que había padecido de flujo de sangre, con todo y su debilidad, con todo y aquellas desventajas, se acercó al Señor y le tocó el borde de su manto y recibió un gran favor, recibió sanidad y recibió perdón de pecado. Entonces, aunque el Señor ha venido a salvarnos y que Él es amor, la Biblia también dice que Él es fuego consumidor. Por eso es que hay que acercarnos a Él humilladamente. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz y quién es la luz? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Evangelio trae la luz, el Evangelio que predicamos, no solo nosotros, sino todos los hijos de Dios, todos los ministros, todos los mensajeros de Dios. Y esa es luz. Y cuando se desprecia esa luz por seguir viviendo en el pecado, lo que la gente está haciendo es amando más las tinieblas, o sea, las obras de las tinieblas, y en eso consiste la condenación. Verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nadie quiere ser reprendido, nadie quiere ser exhortado, nadie quiere ser redarguido, porque hay orgullo en nuestras vidas, pero hasta eso cura el Señor. ¿No cree usted que Zaqueo se sentía orgulloso de todo lo que tenía? Aunque era chaparrito, pero en el sentido pues de un espíritu de superioridad, pienso que miraba pues de reojo y miraba para abajo a los demás que estaban en el infortunio. Pero ahora él reconoció el amor de Dios, que sin él no era nada, y se arrepintió, y ahora el Señor le ofrece una grande salvación.
Entonces dice en el verso 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Le leo el último verso del capítulo 3. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, todavía no muere, pero esa ira, si no se arrepiente el ser humano, está lista para entrar en acción. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere llevarnos a la gloria, a la vida eterna. Así de que le dejamos, querido amigo y hermano, con ese mensaje glorioso, con ese cuadro que nos presenta Lucas 19, 1 al 10, donde se ve la salvación, donde se ve el amor de Dios, la compasión, donde se ve la condescendencia divina, donde se ve la misericordia, y también vemos la dureza del corazón de los seres humanos, que no les importa el sufrimiento de otro, pero al Señor, que es el que creó las almas, sí le interesa. Así de que lo dejamos con esa bendición y que Dios le bendiga grandemente.